Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Juan. Bueno, primero quiero agradecerles por todos los comentarios recibidos. La verdad que me alegra que valoren el trabajo que hacemos. Nos lleva mucho esfuerzo hacer estos videos. Hoy lo que tenemos es un video de electricidad básica donde en un circuito mixto, donde va a haber cargas en serie y en paralelo, vamos a aplicar las fórmulas que ya hemos visto en anteriores videos. Y al final del mismo lo que vamos a darles es un ejercicio, a ver quién se anima a resolver un circuito. Les vamos a dar las consignas. En el próximo video obviamente vamos a resolverlo, pero veamos a ver cuánto están aprendiendo de nuestros videos. Así que arrancamos entonces. Bien, entonces vamos a ver en un circuito mixto. La consigna es calcular las potencias en cada resistencia. Tenemos 6 resistencias, 3 corrientes y una fuente de alimentación. Acá le ponemos los valores y en este caso no vamos a poder hacer lo que hicimos la vez anterior de calcular las corrientes I2 e I3 porque al tener dos resistencias en serie no podemos saber qué tensión tenemos allí. Entonces, al no tener la tensión, no vamos a poder calcular las corrientes. Entonces, vamos a comenzar a resolverlo paso a paso hasta poder obtener esa tensión. Vamos a, primero, sumar las 3 resistencias en serie, que es lo más fácil. Entonces, eso nos da 150 ohms. ¿Sí? Recuerden que en serie se suman directamente. Entonces reemplazamos el circuito por una resistencia de 150 ohms. Ahora vamos a hacer el paralelo de estas dos resistencias, la de 100 y la de 150. Recuerden que la resistencia total era igual a R1 por R2 sobre R2 más R1. Eso es igual a 100 por 150 dividido 150 más 100. Nos da una resistencia equivalente de 60 ohms. Entonces, reemplazamos en el circuito estas dos resistencias por una. Entonces ahora sí, primero calculando la corriente I1, vamos a poder saber qué caída de tensión tenemos allí. La resistencia total sería 110 ohms, sumando las 3. Entonces ahora, por ohms, vamos a calcular la corriente. I1 es igual a 55 dividido 110, por ende son 0,5 amperes. Lo colocamos allí y entonces, teniendo la corriente y teniendo la resistencia, vamos a calcular B1. B1 va a ser igual a 0,5 amperes por 60 ohms, o sea que son 30 volts. Entonces, allí tenemos 30 volts. Ahora vamos paso a paso hacia atrás y vamos a ir resolviendo cada una de las incógnitas. Ahora vamos por las dos corrientes. Teniendo la tensión, podemos calcular las dos corrientes. Entonces, la corriente es igual a la tensión dividido a la resistencia. Entonces, I2 es igual a 30 volts dividido 100 ohms, o sea 0,3 amperes. E I3 es igual a 30 volts dividido 150 ohms, nos da 0,2 amperes. Entonces, allí tenemos las corrientes. Ahora volvemos a poner las 3 resistencias en serie. Ahora sí podemos calcular la caída de tensión en cada una de las resistencias. En cada caso multiplicamos la corriente por la resistencia y nos va a dar la caída de tensión. En la primera 15 volts, en la segunda ya la teníamos que era 30 volts, en la tercera son 10 volts, luego en la cuarta 4 volts, 16 volts y 10 volts. Fíjense que si tomamos las 3 primeras caídas de tensión, sumadas da 55 volts, que es la tensión que tenemos en esa malla. Mientras que en la segunda malla, la suma da 30 volts, porque es la tensión que llega a esa malla. Entonces, esto sirve para verificar que está bien, que es correcto. Ahora,
vamos a calcular las potencias de cada una de las resistencias. Hay dos formas de hacerlo, se los dejo a ustedes. La potencia es igual a la tensión al cuadrado dividido la resistencia, o la corriente al cuadrado por la resistencia. Cualquiera de las dos fórmulas pueden usarlas porque tienen todos los datos. Allí les va a dar 7,5 watts, 5 watts la segunda, 9 watts la tercera, 0,8 watts la cuarta, 3,2 y 2 watts. Aquí también, si ustedes suman todas estas potencias, van a ver que va a dar lo mismo que si multiplicamos la tensión por la corriente 1, que es la corriente total, que sería la potencia total, les va a dar 27,5 watts. Entonces, dependiendo del circuito, se puede calcular de un modo u otro, hay que ir resolviéndolo del modo más fácil, ¿sí? Lo que se puede ir resolviendo, y así se van obteniendo todos los valores. Bien, como les dije, al final del video les dejo tarea, a ver quién se anima a hacerlo. En este circuito lo que hay que hallar son las caídas de tensión en todas las resistencias. ¿Cuál es la diferencia? Es un poco más complejo que lo que vimos, pero la diferencia fundamental es que tenemos dos resistencias que en lugar de estar expresadas en ohms, están expresadas en watts. Entonces, debemos pasarlas a ohms. Tenemos las dos corrientes que pasan por ellas, entonces vamos a poder aplicar una fórmula que ya utilizamos, que era la potencia, que es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Si despejamos la resistencia, nos da que es igual a la potencia dividida la corriente al cuadrado. Entonces, con esa fórmula vamos a poder pasar todas las resistencias a ohms. Luego de eso, lo que vamos a hacer es los siguientes pasos. Los voy ayudando un poco para que vean. Primero vamos a hacer la serie de estas dos resistencias, luego el paralelo con esta tercera. Eso va a ser el resultado en serie con esta otra. Por otro lado, tenemos que resolver la serie de estas dos y hacer el paralelo con el resultado anterior. Por último, nos queda la última resistencia, la cual va a quedar en serie con este resultado. Ahora bien, haciendo esto vamos a poder encontrar las variables como I1, B1, luego de ello vamos a poder calcular I3, también B2, que es otra caída de tensión, e I4, que sería la última corriente que nos falta. Entonces, teniendo eso, vamos a poder calcular todas las caídas de tensión en cada una de las resistencias. Así que espero recibir correos, les dejo en la descripción nuestra casilla. Como siempre les digo, si les gustó el video denle like, no olviden de suscribirse. Muchísimas gracias por vernos y será hasta el próximo video.